Bueno, se presentan análisis filogenéticos del género Aquila basado en datos morfológicos y moleculares. Bueno, como introducción, tenemos que el género Aquila pertenece al orden Accipitriformes de la familia Accipitridae, donde se incluyen las águilas verdaderas. Los restos fósiles pues indican que estas se diferenciaron en el Mioceno y que los primeros ejemplares eran más fuertes que sus descendientes de hoy en día. Bueno, en antecedentes, Musada en 1998 realizó un estudio de la utilidad de los marcadores moleculares en águila y fue realizado para conocer el estatus del águila real japonesa, entre los que había ejemplares capturados de origen conocido y otros que no se conocía el origen. Por sustitución de nucleótidos se identificaron 5 haplotipos de la secuencia del DL loop, indicando cuanto menos 3 linajes maternos alrededor de Japón, y la distribución de haplotipos sugirieron la comunicación entre poblaciones locales entre la recién fragmentación del hábitat y el decrecimiento del tamaño de la población en áquilas. Los estudios de genética molecular han revelado relaciones genéticas entre especies del género Aquila y entre poblaciones. El ADN mitocondrial reconstruyó el árbol filogenético quedando en la misma clase que el clado A de Aquila clangna y el Aquila pumarina, ambas en la misma distancia pero en diferente clado que Aquila crisatus. Y el ADN mitocondrial y otros marcadores son de gran utilidad en estudios genéticos de aves, pues son capaces de demostrar el flujo de genes o la persistencia en sus poblaciones que han sufrido la fragmentación de su hábitat. También se ha aclarado la filogenia de las especies de aves no rapaces de distribución continental, que se separan no solo a nivel de especies, sino también calculando el tiempo en que se produjo la divergencia de estas especies, que es la filogenia de aves. Y por otro lado, la filogenia calibrada en el tiempo de 198 especies de pájaros que fueron inferidos de un análisis bayesiano concatenado de 259 anclados filogenómicos, utilizando Hexabayes 17, donde se encontraron que los gavilanes son grupo hermano de un nuevo clado que incluye el resto de las aves terrestres, que se llama Eutelobraves. Bien, como objetivo es resolver las relaciones filogenéticas del género Aquila usando caracteres morfológicos y moleculares. El principal método es la búsqueda bibliográfica, tanto como claves dicotómicas de cada uno de las especies del género elegido, y también artículos donde se trate en la filogenia del género. La selección a utilizar, que en este caso fue el gen citocromo B, la selección de caracteres morfológicos que se presentan en las tablas del lado derecho, y la construcción de los árboles en software de TNT y Mega, y la utilización del software BioEdit para la edición de secuencias de nucleótidos con la selección del gen a utilizar. Entonces, en esta plantilla o en esta diapositiva se presentan las 11 especies, las 10 especies del género Aquila y una especie del género externo, que en este caso es Hieretus pennatus. En estas imágenes se presentan la mayoría de los caracteres morfológicos, como puede ser la forma del ala, tanto como su coloración, la coloración del dorso, la coloración del cuerpo completo, coloración de la cola y la forma de esta misma, la presencia de plumas en la base de las patas, entre otras características morfológicas más. Bien, como resultado, en la figura 12 se presenta un árbol con una longitud de 55 pasos obtenido por análisis de búsqueda exhaustivo, donde se presenta la especie externa, que es Hieretus pennatus, que tiene mayor relación con Aquila fasciata que con
cualquier otra especie que se presenta. Mientras tanto, Águila fasciata tiene relación a su vez con Águila spilogaster y ese está relacionado con Águila audaz, donde Águila audaz está relacionada con Águila gornelli y Águila gornelli presenta una diversificación donde se presenta Águila cricetus y Águila adalberti. Esas dos están digamos que en este nivel porque ambas presentan características morfológicas muy similares a tal grado donde se puede confundir estas dos especies. Entonces, la águila eliacata tiene relación con águila berriunzi, donde se diversifican águila rapaz y águila nepalensis, porque esas también, como en el caso de Águila cricetus y Águila adalberti, tienen una similitud bastante parecida. En lo que viene siendo la figura 13, se presenta el árbol obtenido por el análisis de Bootstrap, donde se tiene la especie externa, que es Hieratus pennatus, y se puede ver que también posee igual una relación con Águila fasciata, y esa a su vez se relaciona con Águila spilogaster, y esta diverge de Águila rapaz, donde de esta especie se diversifican Águila gornelli y Águila audaz, y hay una diversificación de Águila nepalensis, Águila cricetus, Águila adalberti, y de esta última se presenta Águila berriunzi y Águila eliacata. En los valores de consistencia se presentaron un porcentaje del 67% y en los índices de retención se presentó un porcentaje del 53%, donde es muy bajo, es poco significativo. En los mapeos de sinapomorfias, en la figura 15, que es el mapeo de caracteres donde se realizó con el carácter que presentaba la coloración del plumaje en el dorso, siendo un carácter multiestado, se presenta una apomorfia en las especies que se presentan de color rojo, excepto en la especie Águila berriunzi, donde se presenta una autapomorfia. Eso debido a que la coloración de dicha especie es color negra. En la figura 16 es del carácter 2, que va a representar la coloración de las alas, siendo ese también un carácter multiestado y presenta apomorfia, pues presenta coloraciones específicas, excepto para Águila berriunzi, que presenta topomorfia, pues la coloración de ala es negra. En la figura 17, el tercer mapeo de las características se realizó con el carácter 3, donde se presenta la coloración de la cola, siendo un carácter multiestado. Se presenta una sinapomorfia. Para las especies presentadas en color rojo, pues comparten dicha característica. En la figura 18, el cuarto mapeo de carácter se realizó con el carácter de la coloración de individuos, siendo un carácter multiestado y presenta una simplesiomorfia, pues los individuos Águila fasciata, Águila gornelli y Águila nepalensis se desarrolla una sinapomorfia al cambiar la coloración de los individuos. En la figura 19, el quinto mapeo de caracteres se realizó con el carácter 5, que representa la presencia de cortejo, siendo un carácter de doble estado, y se presenta una sinapomorfia presente en todas las especies sin excepción. Y por último, en la figura 20 representa el carácter 6, que es el tamaño de los machos, siendo un carácter multiestado, presenta una sinapomorfia, excepto para Águila audaz y Águila cricetus, que son autapomórficos. En la figura 21 es el árbol más parsimonioso que se obtuvo con el software Mega. Y pues básicamente que la historia evolutiva se infirió utilizando el método de máxima parsimonia, donde se obtuvieron 10 árboles más parsimoniosos con una longitud de 28. El índice de coherencia es de
del 85% y el índice de retención es del 77% y el índice compuesto es de un 67% para todos los sitios informativos de parsimonia, para todos los sitios de parsimonia. El porcentaje de árboles de replicados en los que los taxones asociados se agruparon en la prueba de arranque con 500 repeticiones que se muestran junto a las ramas. El árbol de máxima parsimonia se obtuvo utilizando el algoritmo CPR con el nivel de búsqueda 1, en el que los árboles iniciales se obtuvieron mediante la adición aleatoria de secuencias con 10 repeticiones. Este análisis involucró 11 secuencias de aminoácidos y los datos se codificaron y se tradujeron asumiendo una tabla de códigos genéticos estándar, donde se produjo un total de 337 repeticiones en el conjunto de datos final. Por otro lado, en el árbol de consenso Bootstrap fue inferido a 500 repeticiones y se toma para representar la historia evolutiva de los taxones analizados. Las ramas correspondientes a particiones reproducidas a menos del 50% de réplicas que se colapsan. El porcentaje de árboles replicados en los que los taxones asociados se agruparon en la prueba de arranque con estas 500 repeticiones se muestra junto con las ramas. Entonces, como discusión, se utilizó el gen citocromo B. El gen mitocondrial ha sido extensamente estudiado por ser un componente obligatorio en la cadena respiratoria. La región control del ADN mitocondrial se considera importante por contener el origen de la replicación y se investigó la filogenia aviar con una escala sin precedentes con datos mayores a 390.000 bases de datos de secuencias genómicas en cada una de las 198 especies de aves vivas que representan todos los principales linajes de aves y 2 grupos externos de cocodrilos. Los datos de la secuencia de recopilación usando enriquecimiento híbrido anclado que produce 259 glosios nucleares con una longitud promedio de 1523 bases con un conjunto de datos total de más de 7.8 por 10 a la 7 bases. ¿Qué quiere decir esto? Pues que los análisis bayesianos y de máxima verosimilitud pues arrojaron árboles filogenéticos apoyados y casi idénticos para los principales linajes aviales. La alineación concatenada contenía una aproximada de 394.684 sitios y se minimizó pues, la complejidad general del modelo mientras se tiene en cuenta con precisión procesos de sustitución, donde se realizó un modelo de partición de sensibilidad y se comparó una partición compleja del modelo a uno optimizado heurísticamente, y en el análisis de máxima verosimilitud se recuperó una única topología que fue idéntico al árbol bayesiano excepto por 3 clados, en los cuales fueron lejanos a las bases de las neoaves, que vienen siendo las relaciones entre palomas, rayadores, gaviotas y charranes. Entre estos están los pelícanos, los picozapatos y los limícolas. Casi todos los clados de la máxima verosimilitud, los árboles se apoyaron a lo máximo con puntajes de arranque de 1. Sin embargo, 9 clados dentro de las neoaves recibieron un apoyo menor a lo que fueron el 70%. El cladograma llamado Inopinaves es un grupo diverso de aves terrestres con la misma composición que se reconocía anteriormente, que son las teluraves, pero con Opisthocomus watson como grupo hermano de todas las aves terrestres. La filogenia de las aves terrestres comparte muchos puntos de congruencia con hipótesis anteriores. ¿Qué quiere decir esto? Que incluyen las relaciones serias más con halcones, loros, pájaros posados y las interrelaciones entre pájaros cantones. Pero sin embargo, se encuentra que los gaviales, que también son excipitriformes, es un clado hermano que incluye el resto de las aves terrestres junto con un clado nuevo llamado Euterolaves. Entonces, en la figura 5 cambia un poco con respecto al árbol de la figura 23 en cuanto a la agrupación de algunas especies, pero especialmente en el concierne a la longitud de las ramas,
Debido a las inferencias en los valores de la distancia genética, el nodo más externo de la figura 5 tiene un valor menor que el nodo correspondiente en la figura 3 y la ubicación de los taxones más externos es prácticamente igual, es decir que se mantiene en los dos árboles una relación cercana entre Calietos, que es el taxón más externo, en el caso del árbol de la figura 5, y Leucoros y Siguansoni. Y pues los datos obtenidos que se obtuvieron en el estudio son pioneros para contribuir un mayor entendimiento de la evolución de los marcadores moleculares para el grupo de organismos analizados y se convierte en una herramienta útil para futuras investigaciones, debido a que no existe información previa a otros autores referente a la evolución de estos marcadores en el grupo de las especies de rapaces estudiadas en este trabajo. Algunos de estos datos serán comparados con aquellos obtenidos para otras especies de aves rapaces. Y eso sería todo. Muchas gracias.